Bienvenido para todos en este nuevo video acá en Algoritmo de Gol. Vamos a hablar de lo que ha sido la derrota de Alianza Lima en su primer partido de pretemporada en la serie Río de la Plata, en específico contra Independiente de Avellaneda, en un partido en donde Pablo Guede apostó por dos onces completamente diferentes en ambos segundos tiempos. En el primer y en el segundo tiempo apostó por un equipo y en la segunda parte fue un cambio totalmente radical. A pesar de que se encontró el gol blanquiazul, no hubo una buena respuesta por parte del equipo de la victoria y vamos a analizarlo en el día de hoy. El equipo de Pablo Guedes salió para empezar este partido con un once que muchos esperaban que arrancara, pero que una que otra sorpresa interesante. Hay que mencionar que para este partido no se pudo contar con Kevin Quevedo, quien ya se sabía que estaba lesionado incluso desde antes de viajar a Uruguay. Lo mismo pasó con D'Alessandro Montenegro, quien presentó unas cuantas molestias antes del encuentro contra el equipo argentino, y Luis Ramos, quien tampoco pudo ser parte de la delegación íntima que afrontara este primer partido de pretemporada. Alianza, por su parte, arrancaría con Guillermo Vizcarra en la portería sin ningún tipo de dudas o sospechas. Lo que fue curioso fue la línea defensiva. Horas antes del encuentro se especulaba de una posible línea de 3 con Zambrano, Garcés y Miguel Trauco, pero finalmente fue la misma línea de 4 que se esperaba desde la previa del partido, con una variante sorpresiva: el ingreso de Jairo Vélez por Josué Estrada, un Josué Estrada quien en la segunda parte ingresaría, pero no dejaría una muy buena imagen que digamos. Alianza entonces afrontaría el partido con Vizcarra en la portería, en la línea de 4 con Jairo Vélez como lateral por derecha, Zambrano, Garcés y Miguel Trauco en el medio campo. Arrancaría Fernando Gaibor con Sergio Peña y Pedro Aquino, y dejando en el ataque como extremo por izquierda a Eric Castillo, como centro delantero a Paolo Guerrero, pero con la novedad también de Federico Girotti como una especie de segundo delantero, pero también tirándose a la banda derecha. En este partido, al menos en los primeros 45 minutos, vimos una Alianza mucho más dominante, con más ocasiones para buscar el gol ante el conjunto argentino, pero también estuvo la situación de que teníamos un escenario interesante donde Independiente arrancaría el partido con muchos jugadores suplentes o incluso de su reserva, por el cual Alianza afrontaba los primeros minutos como el amplio favorito para llevarse el encuentro, pero en la segunda mitad las cosas iban a cambiar. Un primer tiempo en donde Alianza se le notaba que tenía poco rodaje e incluso en la elaboración de las jugadas. Si bien es un partido donde no se puede sacar muchas conclusiones, Alianza al menos deja en claro que los partidos de práctica le van a servir mucho para llegar con mejor puntería y calidad al estreno de Copa Libertadores el próximo 2 de febrero, si no me equivoco, contra el conjunto paraguayo. Ahora, ¿qué pasa? Alianza, el equipo de Pablo Guede, es un equipo que al menos en la primera mitad mostró ser un conjunto que buscaba mucho la idea de salir jugando desde atrás, desde la línea defensiva con Vizcarra, con Zambrano, pero por momentos se notaba que se salteaban mucho la línea de volantes, tanto Peña, Aquino o en su momento Jesús Castillo, quien tuvo que ingresar por un Fernando Gaibor que pidió el cambio en apenas 7 minutos de partido. Mostró una poca simetría en cuanto a la elaboración de juego. A veces había momentos en donde Jairo Vélez tuvo que afrontar el partido como una especie de carrilero. Tomaba toda la banda derecha como un lateral o un volante que se sumaba al ataque, y Federico Girotti, quien asumía la posición como extremo por derecha, tenía que meterse como un segundo 9 junto a Paolo Guerrero, que probablemente haya sido una de las indicaciones del entrenador Pablo Guede. Además, podemos hablar de lo que ha sido justamente esta posición de Federico Girotti, un Girotti que no se le notaba muy cómodo. En la transmisión mencionaban que en alguno que otro paso por el fútbol argentino asumió esa posición como extremo por derecha. Incluso algo muy anecdótico fue que mencionaron que Pablo Guede en su momento, cuando dirigía a San Lorenzo y tenía en su equipo a nada más ni nada menos que Martín Cauterucho, delantero que pasó por Sporting Cristal, lo tuvo también en algún momento de su paso por el conjunto de Almagro como extremo por derecha, cuando todos conocemos la faceta del uruguayo como un delantero neto de área. Entonces Girotti de repente para este partido tuvo que asumir ese rol de extremo por derecha, pero al menos al ser hoy su primer encuentro con la camiseta de Alianza no dio muy buenas impresiones que digamos, al ser un futbolista muy errático en los pases y al menos también en la decisión de las jugadas, porque había momentos en donde la jugada ameritaba o solicitaba de repente
algún pase, alguna asistencia o alguna otra creatividad, pero Girotti decidía, tal vez un poco por la emoción o por las ganas de presentarse ante todo el pueblo blanquiazul con algún gol, pero no fue su mejor partido que digamos. Después mencionaba, ¿no? Jairo Vélez, quien asumió el partido como una especie de carrilero por la banda derecha. La verdad que Vélez me llamó mucho la atención en los primeros minutos del partido y quien para mí termina siendo el mejor de los primeros 45 de Alianza Lima, porque en la segunda mitad el partido y tanto los jugadores de ambos equipos van a cambiar de manera radical, sin dejar alguno que otro nombre de los primeros minutos. Entonces para mí Vélez se quedaba como uno de los jugadores más interesantes, si bien en cuanto a la elaboración de ambos equipos, a lo mucho hubo una jugada clara que fue la del conjunto de Independiente de Avellaneda, que tuvo un remate cerca a la portería de Guillermo Vizcarra y que el arquero boliviano supo reaccionar muy bien con una tajada de pies maravillosa, y por el cual creo que el boliviano hizo muchos méritos para quedarse en Alianza Lima para este 2026. En cuanto a alguna que otra imprecisión, podemos hablar de lo que eran los pases erráticos de Trauco, quien en los balones parados no pudo levantar ni siquiera una sola pelota, pero bueno, veremos si esto puede ser de repente una señal para Pablo Guedes, que tiene que trabajar mucho mejor el balón detenido, y por qué no de repente elegir a otro jugador para afrontar lo que vienen a ser los balones detenidos, porque Trauco hoy día no pudo levantar ni siquiera una pelota de centro, ni en un tiro de esquina, ni en un tiro libre, y por el cual creo que puede mejorar eso de cara al futuro. De ahí, como mencionaba, en el segundo tiempo se hacen muchas variantes, un equipo totalmente nuevo de Alianza Lima para el segundo tiempo. Sale Guillermo Vizcarra, ingresa Alejandro Duarte, quien hace su debut con la camiseta de Alianza Lima. Los cuatro del fondo, Vélez, Zambrano, Garcés y Trauco, salen para que ingresen Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Anthony, quien era la nueva contratación de Alianza Lima, y también Cristian Carvajal, ex defensa de Sporting Cristal. En el medio campo se mantuvo Jesús Castillo, ingresó Burlamaqui y también Piero Cari, y en el ataque entraron Gentile, Cantero y el debut del Chico Mota, este joven delantero de 16 años, quien hacía su estreno con la camiseta de Alianza Lima. Recordamos que Luis Ramos, el que viene a ser hoy por hoy el tercer delantero de Alianza Lima para este 2026, no pudo afrontar el partido, más que nada por unas cuantas molestias previo al arranque del compromiso. Entonces se hacía un 11 completamente radical para la segunda mitad en Alianza Lima, y que mostraría cosas interesantes, porque en el minuto 56, tras una muy buena jugada colectiva entre varios jugadores de Alianza Lima, donde principalmente tenemos a Alan Cantero como el artífice de la jugada, porque es quien recupera, asocia la pelota con sus compañeros y termina encontrándose la pelota sobre el final de la jugada para definir. Anota el gol de Alianza Lima en el encuentro, un verdadero golazo, un centro de Cristian Carvajal, que lo encuentra completamente solo al ex delantero de Godoy Cruz, y quien hoy por hoy firmó con Alianza Lima hasta el 2028, y quien anotaba el primer tanto del encuentro. Una Alianza que estaba jugando bien, pero la verdad que se notaban muchas dudas y se notaban muchas falencias en cuanto al tema defensivo y en la elaboración, porque había un cambio radical entre ver a Gaibor y Peña, o en su momento Pedro Aquino, con Burlamaqui y Piero Cari, futbolistas que tienen mucho potencial, pero que como suplentes a veces les puede costar si no tienen algún referente con quien apoyarse en ese medio campo. Entonces aquí es cuando Alianza anota el primer gol, si bien estaba haciendo bien las cosas. Viene el problema de que aparece un futbolista como Abaldo para exponer completamente a Josué Estrada. Un Josué Estrada quien hoy por hoy se nota que va a terminar siendo un futbolista muy de recambio en Alianza Lima, principalmente con la llegada de Luis Advíncula y de Alessandro Montenegro, porque hoy día Estrada la pasó muy mal con Abaldo, le genera una falta para que el futbolista ejecute un tiro libre y anote el gol del empate, un tiro libre que la verdad es un poco cuestionable la forma en cómo se le termina haciendo el gol a Alianza Lima, porque el remate del jugador no termina siendo ni bien rechazado por Cantero, quien pifea la pelota, y ni siquiera puede ser atrapado por Alejandro Duarte, quien no estaba muy bien colocado que digamos, pero también estaba muy obstruido por muchos de sus compañeros y de los rivales en el balón detenido. Ahora, en cuanto a las nuevas caras que vimos en Alianza Lima, Cristian Carvajal me pareció un futbolista muy interesante a la hora de subir al ataque, pero en el momento de defender dejó muchos espacios, y es un jugador que
tiene que trabajar mucho más el tema de su espalda, en el sentido de que los futbolistas o los rivales le pueden comer mucho ese sector del terreno de juego. Porque ya hemos visto el año pasado a Trauco muchas veces ser superado por diferentes rivales, tanto en el torneo local como en el internacional. Y Cristian Carvajal es un jugador que parece tener las mismas falencias defensivas para este año, por el cual Carvajal tiene que mejorar mucho eso de cara a los próximos partidos de pretemporada y llegar con una mejor imagen para el estreno de la Copa Libertadores y posterior el arranque de la Liga 1. Después podemos hablar de Anthony, este defensa uruguayo, quien llega en calidad de préstamo, como lo mencionamos, para reforzar Alianza Lima durante toda esta temporada. Un jugador muy aguerrido, muy uruguayo, se nota completamente las características que tiene este defensa en cuanto a su personalidad, porque es un jugador que le gusta mucho salir jugando, tomar la bandera, si es decirlo de alguna manera, y asociarse con algunos de sus compañeros en ataque. No es el típico defensa uruguayo que te agarra la pelota y revienta el balón a donde sea. Es un futbolista muy aguerrido, con mucha personalidad y que le puede dar cosas muy interesantes a Alianza Lima en algún momento, si tienen que contar con él como aquel futbolista que tenga que reemplazar a Zambrano Garcés o de repente ganarse el puesto como titular. Como mencionaba, ¿no? Alianza en el segundo tiempo demostró una imagen muy distinta, a pesar de que hace el gol, porque es una muy buena jugada colectiva del elenco de Pablo Guede, donde se asocian muy bien Piero Cari, Gentile, Carvajal, el centro que termina en el gol de Cantero. Pero ya les habían empatado rápido en el minuto 61 con el tiro libre de Abaldo, y en el y tan solo 5 minutos después Abaldo se hace una jugada individual muy buena, se saca la marca de Josué Estrada sin ningún tipo de molestias, amaga Burlamaqui, tiene un centro preciso para encontrar al delantero Montiel, este futbolista de Independiente que ganó hace poco nomás el premio Puskás con la camiseta del rojo de Avellaneda, y quien anotaba así el segundo gol ante un Alejandro Duarte que poco y nada pudo hacer para evitar el segundo gol del equipo argentino. Entonces Abaldo, quien demostraba ser un futbolista muy interesante, exponía mucho y demasiado, diría yo, para mal a Josué Estrada, quien ahora la tendrá muy pero muy difícil para pelearle el puesto no solo a Montenegro, quien venía a ser aquel jugador como la promesa de Alianza Lima de este mercado, sino que ahora con Luis Advíncula, quien a ojos cerrados creo yo, todos pensarían que va a ser el lateral titular de Alianza Lima para todo este 2026. Entonces, después del gol de Independiente no hay mucho más que decir. Fue un partido en donde el conjunto argentino presentó más jugadores de su equipo titular, más figuras que se pueden destacar, como el delantero Gabriel Ábalos, el mismo Montiel, como lo mencionábamos. Pero Alianza se notaba que era el equipo suplente, se notaba que era el equipo de aquellos jugadores que van a ser los reemplazantes de los titulares. Puede ser en algún partido de liga local, cuando se tenga que enfrentar algún partido de Copa Libertadores, no solamente con el 2 de mayo, sino de repente en caso de acceder con Sporting Cristal. Pero me parece que hay cosas que tiene que trabajar Pablo Guede, principalmente lo que es la elaboración de juego, porque si bien es el primer partido de pretemporada, Alianza demostró ser un equipo que le falta mucho trabajar todavía, salir desde atrás. Y la idea de Guede va a ser empezar a jugar desde el arquero hasta los atacantes, va a ser una tarea muy difícil de completar, pero que para eso están los dos amistosos que se le vienen, tanto contra Unión de Santa Fe de Argentina y también contra el Colo Colo, y posterior a ello también, por qué no mencionar, la noche blanquiazul ante el Inter Miami de Lionel Messi. Entonces esto ha sido todo por hoy, nos vamos a ver en el próximo amistoso que tenga Alianza Lima contra Unión de Santa Fe, y de ahí seguiremos hablando con el resto de los equipos peruanos que afrontarán su pretemporada antes del arranque de la Liga 1 2026.